estamos contentas de estar en Perú. Gracias. Hola, mi nombre es Álvaro Luna Blondet y esto es Proyecto ALB. Ven, acompáñame. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio número 15 de Proyecto ALB. Hoy tenemos un episodio especial ya que es el primero del año. Hoy vamos a hablar de una serie de conciertos que sucedieron en mi país, en el Perú, en 1988. De hecho, quiero contarles que este episodio en particular, es un homenaje a la serie Historias Innecesarias de Damián Cook. Les recomiendo que vayan a verla, es una de las series más interesantes de todo YouTube en español. Además, quiero comentarles también que todas las fuentes van a ser colocadas en la descripción del video y la mayoría de toda la información la he extraído de un artículo que hizo el periodista Oscar García para la revista Somos del Diario del Comercio Perú en este año. Me pareció muy interesante, muy pintoresca la historia y que merecía ser también compartida a manera de video. Ahora, antes de empezar, les quería comentar un par de cositas. Primero, que para entender la magnitud y la particularidad y lo curioso de estos conciertos, hay que entender el contexto del Perú en esos años. Latinoamérica vivía momentos agitados y nuestro país no era la excepción. Por otro lado, también quería comentarles que mucho de mi cariño por este tema nació un día en el que yo estaba esperando a mi enamorada en el dentista. Mientras ella la atendían, yo estaba sentado en la sala de espera y la recepcionista puso una radio de música setentera, ochentera, conocida en nuestro país, y en eso escuché a Indochine, o Indochina como se le conoce en nuestro país. Y sonaba música en francés, que yo he escuchado muchas veces. De hecho, yo hablo un poco de francés, por lo que podía comprender lo que estaban diciendo más o menos, y me surgió la duda y me puse a pensar, ¿por qué un grupo francés sonó en Perú? ¿Y por qué no sonó en ningún otro lado aparte de Francia? Entonces nace mi duda y en base a esto yo empiezo a hacer esta pequeña investigación. Así que espero que les guste. Vamos a empezar con el contexto nacional en el año 1988. Nos está matando, ¿no? Para todos ellos, y con mayor razón para los que ganan el sueldo mínimo de $15, ir al mercado es un reto. ¿Cómo lograr que el sueldo alcance hasta fin de mes? Los precios se han disparado. Esta leche enlatada aumentó 5 veces su precio en un año. Por eso, la gente de menores recursos amanece haciendo colas para adquirir la leche en polvo subsidiada que distribuye el gobierno, aunque no por mucho tiempo, porque este y otros subsidios serán eliminados en los próximos meses. Todo esto sucede en un país con más de 1.600% de inflación al año, que podría convertirse, según los observadores, en una hiperinflación, una deuda externa de $16.000 millones y reservas netas internacionales negativas de menos $300 millones, cifras alarmantes que habrían obligado al gobierno del presidente Alan García a deponer una actitud de enfrentamiento con el Fondo Monetario Internacional. En un ambiente de convulsión, de disturbios callejeros, la crisis política en el Perú se complica aún más con la ola de violencia desatada por el grupo guerrillero Sendero Luminoso y las bandas paramilitares, que en lo que va del año han causado no menos de 70 muertos. Los indocumentados fueron detenidos. La militarización no es solo en la capital. Otras 3 provincias del departamento de Lima han sido declaradas en estado de emergencia y en 3 capitales en la Sierra Central se ha decretado el toque de queda. La violencia también llegó hasta la empresa privada. En el local de la Confederación de Empresarios Privados, el guevarista Movimiento Revolucionario Tupac Amaru colocó una carga dinamitera. Este grupo armado culpa a estos sectores de la crisis económica, pero todos culpan sobre todo al gobierno. Ahora cuesta 42.890. 42.000. ¿Y cuánto estaba anteriormente? 11.648. O sea, de 11.000 a 42.000. El criticado ministro de Economía, para intentar levantar su imagen, salió a los comercios a enfrentar personalmente a aquellos que elevan injustificadamente sus precios, a los que esconden los alimentos básicos, y recorrió las casas de cambio de moneda extranjera buscando frenar la incontenible alza del dólar norteamericano. Lo que debo decir, lo reitero aquí, es que el Perú tiene 1.400 millones de dólares en activos totales, que tenemos reservas suficientes, que tenemos 300 millones de dólares mensuales en exportaciones, que significan ingreso de divisas, y que no tiene por qué haber estas presiones especulativas. Pero no lo consiguió.
En las calles, el dólar del mercado negro sigue subiendo. Terminada la fiebre electoral de las últimas semanas, la crisis económica resurge y junto con la violencia se convierten en los problemas que ponen en riesgo la estabilidad del país. La economía peruana está totalmente dolarizada. En las últimas 24 horas, el precio del dólar se duplicó. Las reservas netas son negativas y la deuda externa asciende a 16.800 millones de dólares. Los conflictos laborales comenzaron cuando terminó la breve reactivación del primer año de García. Los sindicatos se han radicalizado. Según los analistas, la tercera parte de los peruanos, 7,5 millones, viven actualmente en condiciones extremas de pobreza. Junto con la transferencia de mando se prepara la celebración de las fiestas patrias. Algunos piensan que no hay mucho que festejar, terminado el periodo de García. Como podemos ver, Perú estaba en su peor momento. Sin embargo, ese año hubieron una que otra alegría, como por ejemplo fue la obtención de las medallas de plata en las Olimpiadas de Seúl 88 en vóley femenino. De Perú, Denis, el bloqueo de Elena Sirnikova, salva a Irina Smirnova, momento difícil para la Unión Soviética, vamos Perú, Rosa, pegadita para Gaby, punto peruano, ¡hey Perú! Y esta Unión Soviética se sigue acercando Perú, el equipo sensacional del torneo, el equipo de las simpatías en este evento libre. Y también podíamos ver publicidad en la televisión orientada a una nueva generación, hacia la rebeldía, hacia la ruptura con lo establecido y probablemente un poco incentivar a salir de esta realidad tan compleja y tan negativa que se vivía a nivel nacional. Pepsi, el sabor de la nueva generación. Hay algo más esperando por usted. El sabor del auténtico gin inglés. Gin Tots. Winston Lights, el suave placer del sabor. Bueno, y entendiendo todo este contexto, es como llegamos a el año 1988, a una serie de conciertos que, como bien dice el periodista Oscar García, en el artículo que les mencioné, son un caso digno de estudios. Es un suceso que no se ha vuelto a repetir. ¿Y por qué? Y es ahí donde entramos en la duda y la pregunta que mencioné inicialmente. ¿Por qué un grupo francés? ¿Por qué en Perú? ¿Por qué en ese año? ¿Y cómo es que llega a suceder todo esto? Entonces, a continuación les procederé a narrar este artículo que consigue desarrollar el periodista mencionado en la revista Somos, donde entrevista a todos los implicados en lo que fue esta revolución. Jorge Fernández, legendario promotor de conciertos, comenta que tiene 94 años y 60 en esto de los conciertos. El mercado era muy distinto entonces. Había conciertos en el Amauta, en donde no había artista. Los chicos pagaban para ver videos en una pantalla gigante, cosa que siempre me sorprendió. Gastón Wolfi Medina, quien era DJ de Radio Panamericana en los años 80, que dicho sea de paso, en esa época no era una radio de salsa como es el día de hoy, sino era una radio de música popular, comentaba que en la época del terrorismo no había grandes conciertos de rock aquí. Nadie quería venir, solo los rockeros latinoamericanos, como dicho sea de paso fue Soda Stereo en los 2 años anteriores. Además, no teníamos la infraestructura para realizar grandes shows. En esa época, recuerdo que iba a una discoteca, New Helden, y te digo, ahí se bailaba la música de Indochine, mucho antes de que sonasen radios. Recordemos que Indochine es un grupo que alcanzó el éxito a partir del año 72-73 en Francia y bueno, a nivel europeo, más que mundial. La barrera del idioma era algo muy fuerte. La radio en la que Medina era DJ, o sea, Radio Panamericana, empezó a rotar l'Aventurier o El Aventurero
en el año 1986, por decisión de César Abril, que era programador de esa época, pero la acogida fue moderada. Hay memoriosos que recuerdan haber oído el tema Montecristo en Radio 1, un año antes, un asunto debatible. Lo que nadie duda es que el grupo realmente explotó en el país con la llegada del disco en vivo Oceniet en 1987, que vendió más de 200.000 copias en nuestro país, lo que es un récord para la época, y más para un grupo que cantaba en francés. Juan Alberto Mata, quien era label manager de Discos El Virrey en 1986, comentaba: parte de mi chamba era escuchar los discos de los sellos y ver si tenían potencial. Un día estaba en la oficina escuchando Oceniet de Indochine y justo pasa Manuel Sanguinetti, dueño de Radio W9, y me dice: ¿qué es esto? ¿Qué bacán suena? Dámelo en exclusiva unos meses. Reviéntalo, le dije, y le hice una copia con la matriz del vinilo. Manuel se lo llevó y lo reventó. No hay mayor misterio. Empezó a poner todas las canciones y entonces comencé a recibir presiones de otras radios como Panamericana, 1160, que me decían: oye, el disco en vivo de ese grupo francés, dámelo a mí también. Era una locura. Tuve que decirle a Manuel: mira, te lo doy en exclusiva, pero me lo están pidiendo, lo tengo que soltar antes, hermano. Ante esto, Gastón Medina comentaba: cada 2 semanas teníamos que pedir una copia nueva del disco, porque la verdad es que lo destrozábamos de tantas veces que lo poníamos. Indochine llegó en el momento preciso porque ya el rock en castellano estaba bajando. Ahí fue que se empezó a barajar la idea de traerlos a Perú. Es así como empieza a surgir, empieza a gestarse esta idea de un concierto nunca antes visto en nuestro país. Mauricio Alcántara, quien era director de Radio Panamericana en esos años, comenta: el grupo lo trajimos Fernández y Panamericana, que antes ya habíamos hecho algo similar con Soda Stereo. Nos ayudó mucho la Embajada Francesa y la Alianza Francesa de Lima. Recuerdo que en un punto dijimos: esto ya no va, porque era muy caro. Eran 30 personas las que venían con viáticos, hoteles, olvídate. Pero, como ellos tenían un convenio con Air France, nos dijeron: páguenos solo los $52.000 y ya no nos den pasajes. Y así fue como se dio. Es así como inicia este periplo, esta aventura, esta historia tan curiosa por parte de Indochine. De hecho, comenta Nicolas Sirkis en una entrevista que le realizaron el año que acaba de pasar, vía Zoom, la gente de la Alianza Francesa, que ellos no eligieron al Perú, sino que el Perú los eligió a ellos. Y tiene que haber sido así, porque grupos franceses con éxito que vengan a tocar acá era una cosa de locos, y más en esa época, que no es que sea el mundo más globalizado posible. De hecho, era una época tan compleja que se acusaba desde el Congreso que era un grupo satánico, que era un grupo que incentivaba la perversión, un grupo que iba a incentivar la homosexualidad, que eran temas totalmente tabús en la época, de los cuales ni siquiera se podía hablar, debido a la mentalidad un poco antigua que se tenía. Totalmente distinto a lo que se vive el día de hoy, y es por esto que el concierto, o los conciertos de hecho, fueron un tema totalmente fuera de lo común. Es así como Indochine llega a Lima el 25 de abril de 1988 a las 10:30 de la mañana. Desde las 5 am, multitudes de fans empezaban a llegar al aeropuerto Jorge Chávez. Algunos con ropa de colegio, porque hacía un mes nomás que había iniciado el año escolar. Además, se seguía comentando esto de los golpes bajos desde el Congreso de la República hasta algunos líos judiciales que surgieron en base a la llegada de este grupo, que era considerado los Beatles franceses en nuestro país, imagínense. Además, ante esto, Grupo del Comercio tuvo una cobertura muy especial en esa época del concierto, y en el mismo encabezado, en el mismo titular de la llegada del grupo, se comentaba acerca del grupo controvertido, lo que era, habría un debate nacional, ante lo que el Instituto Nacional de Cultura de la época debió pronunciarse y decir: el rock también es cultura. Además, Mauricio Alcántara, quien uno de los encargados de traer el grupo a Lima, comentaba lo siguiente: ellos tenían temas un poco modernos para esa época, como era el tercer sexo, pero la verdad es que mucha gente acá no entendía las letras, no sé qué iban a pervertir. Y es lógico, es algo que cuando uno comenta con cualquier persona que
por ejemplo, no sabe hablar muy bien inglés, pero le gusta mucho la música en inglés, es totalmente válido. No tiene por qué entender el 100% de la letra. Música es música y la música es para todos. En el Gran Teatro Amauta el 29 y 30 del presente mes, con lo más exclusivo de su repertorio. Nicolás, Dimitri, Stefano y Dominic, integrantes del grupo de moda, manifestaron en conferencia de prensa que a través de sus canciones transmiten a la juventud un mensaje de poesía, amor y tolerancia, alejado de todo sentido revolucionario e invocaciones al demonio, como afirma un sector de la crítica. Invocaciones al demonio, no lo puedo creer. Indochina, que en sus 7 años de existencia ha grabado 5 long plays con récords de venta, está alcanzando niveles de popularidad solo comparables con el furor y sensación que causaron en la década del 60 los Beatles. Hoy tuvimos la oportunidad de conversar con ellos y aquí sus impresiones. Estamos con Nicolás. Nicolás, bienvenido al Perú. Gracias. Bienvenido al Perú. Merci beaucoup, gracias, muchas gracias. Oui, on est très content d'être venu au Pérou parce qu'on trouve les gens très gentils et souriants. C'est un beau choc pour nous. Estamos muy contentos de estar en el Perú porque es realmente gente muy agradable, muy simpática, nos están tratando muy bien. Ahora con Dimitrov, otro conocido cantante del grupo Indochina. ¿Te sientes a gusto ya en Perú? ¿Es que tu aimes le Perú? Oui, oui, beaucoup. ¿Qué hace dentro del conjunto? Qu'est-ce que tu fais dans le groupe? Je joue du saxophone et des synthétiseurs. Toca el saxo y el sintetizador. Estamos en estos momentos con Dominic. Dominic, ¿qué es lo que haces dentro del conjunto? Qu'est-ce que tu fais dans les groupes? Bien, écoute, je joue de la guitare et je compose des musiques. Él toca la guitarra y compone la música. Se habla mucho de Indochina. Se piensa de que Indochina podría ser el émulo de los Bee Gees, de los Beatles en la década del 70 o del 60. ¿Qué opina de esto? On parle beaucoup d'Indochine. On dit qu'ils peuvent arriver à être comme les Bee Gees ou comme les Beatles. Qu'est-ce que tu penses de ça? Bah écoute, nous ça nous gêne parce qu'on ne peut pas se comparer à des groupes énormes comme ça. Disons que nous, une seule chose qu'on peut déclarer, c'est que bon, on vient d'arriver au Pérou et on est vraiment surpris de l'accueil des gens. On pensait pas que c'était si gros que ça et c'est tout, disons que... Mais on ne veut pas se prendre pour les Rolling Stones ou Indochine, c'est Indochine. C'est un groupe français qui marche au Pérou et on est fiers, nous, de marcher en français au Pérou que de marcher en anglais aux États-Unis, par exemple. On préfère marcher en français au Pérou. Dice que ellos les molesta un poco que los comparen con grupos tan grandes, ¿no? Que ellos lo único que saben es que son un grupo francés, que han sido muy bien recibidos en Perú y no pensaban que los iban a recibir tan bien y que, bueno, no prefieren no compararse, ¿no? Bienvenido a Perú. Gracias. Bienvenido al Perú. Merci beaucoup, gracias por el vuelo del Perú. ¿Cuáles son tus primeras impresiones durante tu estancia aquí en nuestro país? En la capital, el público de Lima, la gente de Lima, de Perú. La capitale très belle et on trouve le peuple péruvien très gentil, on est très émus par l'accueil. La capital es muy bella, estamos muy emocionados por el recibimiento. Estamos enterados de que tocas muy bien la guitarra, indudablemente. ¿Qué transmites a través de su música? Ils savent que tu joues très bien la guitare et qu'est-ce que tu peux dire aux gens? Je suis très content qu'ils le savent, puis j'essaie de jouer mieux tout le temps. Quoi. Je sais pas, on essaie de jouer bien, quoi. On essaie de jouer bien. Dice que él trata de tocar lo mejor posible. Hay que expresar su aspecto personal, ¿no? De cada uno, como son, qué siente y, bueno, sus costumbres. Ok, moi c'est psychologiquement, je sais pas. J'ai avec moi, mon prénom c'est Nicolas, j'ai 20. Se llama Nicolás. 28 ans. Tengo 28 años. Le frère du beau Stéphane. Mi hermano mellizo es Stefano. Et je chante en groupe. Canto en mi grupo. J'écris les paroles. Escribo la letra. Escribo la letra de las canciones. Et je suis souvent dans la lune, c'est tout ce que je peux te dire. Siempre estoy en la luna. Et qu'est-ce que je peux dire moi je suis marié, père de famille. Plus casé que Nicolas et j'ai un... Soy un poco más racional que Nicolás. Et j'ai un enfant. Et... Tengo un niño. Et moi je suis même plus dans la lune, c'est dans Mars. Ah, él está más que en la luna, está en Marte. Mais son petit garçon, il s'appelle Boris, il est très... moi, pour l'instant, je suis très content d'être au Pérou. Tengo 28 años, soy hermano de Nicolás, estoy muy contento de estar en el Perú. Et Mars, no cáncer también, pareil. Porque es el mellizo. Pégou. Je vais faire todos.
Me llamo Dominique, tengo 29 años. Je suis du signe du cancer. Soy cáncer también. Je joue de la guitare et je compose presque toutes les musiques, mais Stéphane en fait aussi des musiques. Toco la guitarra y compongo musicalmente todas las canciones. Et mes goûts, je pense, c'est comme tous les jeunes, enfin, c'est aller au cinéma et puis être en Me encanta ir vacances. al cine, Et les vacances, les voyages. disfrutar mis vacaciones, irme de viaje. ¿Dónde disfrutas? Ah oui, si, on aime surtout, ce qu'on voudrait dire, c'est que tout le groupe a craqué sur les péruviennes, on les trouve très très belles. Todo el grupo está fascinado con las peruanas, son bellísimas. Indochine tenía 4 conciertos en Lima. Entre estos, ellos tenían que hacer una, digamos, gira publicitaria por los medios de aquella época y los programas nocturnos, que era lo normal en ese momento, cosa que ya no se podría dar porque los artistas simplemente o no quieren ir o te quieren cobrar extra. Esto lo mencionan también personas que están vinculadas al mundo del espectáculo en este mismo artículo. Ahora, ¿cuál es la nota pintoresca de la gira de Indochine o Indochina por estos canales? Fueron al programa de Adolfo Chuyman, quien era un cómico importante en esa época, y los hicieron vivir una experiencia un tanto cómica, y los que somos de Perú entenderemos la broma, y se las voy a enseñar a continuación. ¿Cómo se dice en francés quién soy yo? Qui suis-je? Qui suis-je? Qui suis-je? Qui suis-je? ¿Cómo va? Qui Qui suis? suis? Suis. 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 Yo. Qui suis-je? Ese papá, o sea, papá es normal, ¿no? En francés. ¿Cómo vous dites papá? Papá. Sí. Mamá. No, mamá no, papá no. ¿Cómo qui suis? Qui suis-je? Qui suis-je? Qui suis-je? Qui suis-je? Papa? Qui suis papá? Sí. Ah, ya. Yo te pregunto y tú me dices papá, ¿eh? ¿Ok? Il demande et toi tu dis papa. Ok. Ya. Qui suis? Papa? Ah, ya. Es así como el grupo tuvo 2 conciertos inicialmente en el Coliseo Mauta y luego tuvo unos días de descanso. Unos días de descanso en los cuales se alegaba que se les había visto en una fiesta en Pueblo Libre con otros grupos de rock famosos en la época, y estaban también participando un poco de la elaboración de música y disfrutando la experiencia. Por otro lado, también se comentaba que se les había visto en el bar o pub Miraflorino, que era Sargento Pimienta en esa época, actualmente ubicado en el distrito de Barranco. Además, también en estos días aprovecharon algunos del grupo en irse a la selva del Perú y también adentrarse un poco con la gente más nativa. Entonces, ahí podían elaborar un poco de música y perfeccionar un poco estos ritmos y sonidos tan distintos. Por otro lado, otro integrante del grupo fue a Cusco, a conocer Machu Picchu y vivir una experiencia distinta. De todas maneras, fue no solo una experiencia enriquecedora para el Perú en ese momento tan complicado, sino también para el grupo, que de hecho, como menciona Nicola Sirkis, hasta el día de hoy, dice que no puede pasar un día sin pensar en esos 4 conciertos en el Perú. Y es así como a la vuelta de sus viajes realizaron los últimos 2 conciertos de la gira en el Coliseo Amauta. Las personas encargadas del concierto mencionaban también que las condiciones en particular del Coliseo no eran las ideales. La acústica era muy mala, tuvieron que poner colchones en el techo para que resonara de forma adecuada, o al menos con una mínima nivel de calidad técnica requerida como para un concierto así. Además, también mencionaban que por primera vez se usaban luces que iban de acuerdo a la música, y eso era una innovación muy importante en conciertos en el Perú. También se mencionaba que la gente, lógicamente, no sabía las letras, qué difícil debe ser, y cantaban las canciones a estilo peruano, que es como se hace muchas veces, no solo en Perú, sino también en Latinoamérica. No entiendes una letra en otro idioma, te inventas y lo relacionas con alguna palabra que tú conozcas, aunque no tenga sentido. Pero de eso se trata, de divertirse. Y luego de todas estas anécdotas y experiencias, termina la historia de un grupo que representó en Perú un aire, un oxígeno, un poco de salir de este momento tan complicado, una liberación fuerte. El rock siempre ha sido esto, la contracultura, demostrar sentimientos,
botar todo eso que uno tiene adentro. Y lo valioso de este grupo es que no fue un grupo que fue más acogido por una élite, sino que fue un grupo que, gracias a la radio en la que fue sobre todo popularizada, que fue Radio Panamericana en la época, llegó a casi todos los estratos sociales, desde el más bajo hasta el más alto. Y es un grupo que logró ser querido, a final de cuentas, por todo el país. Nicolas Sirkis, el vocalista, comenta que ya el grupo va a cumplir 40 años y que le encantaría realizar un último concierto en Perú para despedirse de lo que fue para él uno de los momentos más importantes de su vida. En el Teatro Amauta fue todo un éxito. Miles de jóvenes vibraron con el ritmo rock del conjunto, que mañana ofrece otra actuación en el mismo escenario. Que ustedes vivieron esa época, fueron al concierto, tuvieron la oportunidad de hablar con alguien que haya ido, dejen sus comentarios abajo, quiero leerlo para poder también revivirlo y entenderlo, ya que yo todavía no había nacido en esa época y la verdad es que el tema me pareció muy interesante. Voy a estar leyendo y respondiendo todos los comentarios y que bueno, espero que les haga acordar ese gran momento en la historia. Y es así como termina el episodio número 15. Si les gustó, denle like, suscríbanse, comenten y también sepan que este podcast tiene todos sus episodios en Spotify, en Apple Podcast y en creo que todas las plataformas de podcast, de hecho. Espero que les haya gustado, fue algo distinto, salimos un poco de la rutina, de las entrevistas y de los comentarios que suelo tener. Para hacer este pequeño homenaje a lo que es Historias Innecesarias y a esta época tan pintoresca, este concierto tan especial y tan distinto a lo que solemos tener y sobre todo en un momento y un contexto tan complejo para Latinoamérica y para el Perú. Muchas gracias y nos vemos. Chao.